Muy buenas noches, compañeros aquí presentes, doctor Hurtado del Castillo. Este video se elaborará en base a los lineamientos que usted ha pedido para el taller número 1 del segundo parcial. En este caso, el articulado constaba de 36 artículos, los cuales se han dividido. Cada uno nos ha tocado 9, 10 artículos y daremos paso a lo que es la mecánica de este taller. La compañera Andrea iniciará con las servidumbres legales, luego pasaremos a servidumbres voluntarias y por último la extinción de las servidumbres, que son el tema que nos atañe al grupo número 8. Somos el grupo número 8, conformado por mi persona, por Andrea Soriano, que está aquí presente, Amy Rodríguez también está presente, Kerly Muñoz también, y Karen Arcos, que no está la chica, está retirada. Procederé a darle la palabra a mi compañera Andrea para que inicie con la lectura del articulado y el análisis. El artículo 896 de la servidumbre legal. Este artículo establece que los árboles en una cerca medianera son también considerados medianeros. Lo mismo se aplica a los árboles cuyos troncos están en la línea divisora de dos propiedades, incluso si no hay una cerca intermedia. Cualquier propietario puede exigir que se derriben estos árboles si se demuestran que les causa daño. Si los árboles son destruidos por accidente, no pueden ser repuestos sin el consentimiento del propietario. En el artículo 897 se indica que las concesiones de aguas otorgadas por la autoridad competente no afectan los derechos adquiridos anteriormente de acuerdo con la ley de aguas. En el artículo 898 se establece que las servidumbres de acueducto en favor de una propiedad que carezca de agua para cultivos, pastos, servicios domésticos de un pueblo, necesidades industriales, se puede permitir el paso de aguas por la propiedad sirviente a expensas del interesado, siguiendo las reglas específicas. Un ejemplo, si una propiedad rural necesita agua para sus cultivos y no tiene acceso a suficiente agua, otra propiedad vecina que tenga agua suficiente puede tener la servidumbre de acueducto, y lo que significa que el dueño de la propiedad con suficiente agua puede construir una canalización para transportar el agua a través de la propiedad que tiene esta necesidad. En el artículo 899 se declara que las casas y sus dependencias, ya sean corrales, patios, huertas y jardines, no están sujetas a servidumbres de acueducto. En el artículo 900 se establece que las casas y dependencias construidas después de que se solicite una servidumbre de acueducto no están sujetas a la misma, a menos que el juicio sea suspendido o pase un año sin construir la sequía. Ejemplo, si una propiedad tiene una casa con un jardín y un patio, y estos espacios no están sujetos a servidumbres de acueductos, se puede construir un nuevo jardín después de que se haya iniciado un juicio para establecer esta servidumbre. Pero este nuevo jardín tampoco estaría sujeto a la servidumbre, al menos que en el juicio sea suspendido por un año o pase un año sin construir la sequía. En el artículo 901 establece que las conducciones de agua deben ser a prueba de derrames y no deben permitir que el agua se estanque ni acumule basura. En el artículo 902 obliga al dueño de una sequía a construir puentes y canales necesarios para el servicio de la propiedad con la servidumbre. Estas obras deben de evitar que las aguas de este predio sirviente causen perjuicios al fondo gravado. Se mencionan también materiales y dimensiones para puentes y canales. Por ejemplo, si un propietario necesita conducir aguas a través de una propiedad para el riego de cultivos, debe asegurarse de que la canalización sea a prueba de derrame y que no se estanque ni acumule basura que prohíba el cauce. Además, el propietario debe construir también puentes y canales para evitar que el agua cause daños a la propiedad sirviente. En el artículo 903 se establecen condiciones para el derecho de acueducto, incluyendo
llevarlo en un rumbo que permita el libre descenso de las aguas y no sea excesivamente costoso. Se debe tomar el rumbo que ocasione menos perjuicios a las propiedades cultivadas. Por ejemplo, si un propietario quiere establecer un acueducto, debe elegir un rumbo que permita que el agua fluya libremente y que no sea excesivamente costoso de construir. Debe tener también en cuenta las condiciones naturales del suelo para minimizar los daños a las propiedades circundantes. Si hay dudas sobre el rumbo más adecuado, un juez tomará la decisión y que favorezca las propiedades que necesitan el acueducto. Y en el artículo 904 establece que el propietario del predio sirviente tiene derecho a ser compensado por el terreno ocupado por el acueducto y por un espacio a los costados también se le indemnizará por perjuicios causados por la construcción del acueducto y por los problemas de filtración o derrame. Es decir, si el dueño de una propiedad o servidumbre con servidumbre de acueducto necesita ocupar parte del terreno de una propiedad vecina, para construir este acueducto, debe pagar por ese terreno ocupado. También debe compensar al propietario de la propiedad sirviente por cualquier perjuicio que cause por esta construcción y por si acaso haya algún problema de derrame en esta parte del terreno. Muchas gracias. Hay que hacer un pequeño análisis que el acueducto hoy en día, estamos ya en otros tiempos, bajan por la gravedad, como nos explicó el doctor Hurtado, que incluso se traen acueductos por debajo de la tierra y demás. En la antigua Roma, estos acueductos estaban muy difíciles de construir, por lo que se clavaban, se excavaban montañas, jugaban a su favor que tenían en gravedad la bajada del acueducto. Pero como hemos visto en el artículo 903, si este acueducto genera conflictos en los predios sirvientes, eh, el predio dominante en este caso tendrá que pagar una pequeña indemnización. Era una pequeña acotación allí que traía a colación. La siguiente compañera será la compañera Kerly Muñoz, misma que tendrá análisis de los artículos 905 al 913. Adelante, Kerly, tienes la palabra. Bueno, a mí me toca desde el artículo 905 hasta el artículo 913. Bueno, voy a decir directamente el análisis. El artículo 905 nos indica que el dueño del predio de servicio está obligado a permitir la entrada de los trabajadores para limpieza y reparación de la tubería de agua, siempre que el administrador de la propiedad sea notificado con anticipación, ya que también está obligado a permitir el acceso a los inspectores, guardias de seguridad, con previo aviso, ya que solo ocasionalmente o con frecuencia, si hay un desacuerdo, el juez toma una decisión caso por caso. En el artículo 906 nos indica que el dueño del acueducto puede impedir toda plantación u obra nueva en el espacio lateral al que se refiere el artículo 904. En el artículo 907 nos dice que el que construye un acueducto en su propiedad en beneficio propio puede oponerse a la construcción de otro acueducto, en el que el acceso por otros o por su acueducto de agua, o sea, que puedan pasar, cause un daño o aquellos que quieran abrir nuevas cañerías de agua, el dueño puede recibir un valor del terreno que ocupaba la antigua conducción de agua, incluyendo el espacio lateral, ya que, como se menciona en el artículo 904, la compensación por la cantidad de agua nueva añadida también se proporciona en el valor, ya que todo se hace para aprovechar pues, los intereses. En este último, pues es necesario que extender el acueducto a su costa y se pagará un nuevo terreno que ocupe el sitio lateral. Y todos los demás gastos, sesgo, pero sin la prima del 10%. En el artículo 908 nos indica que si los que tienen acueductos en propiedad ajena quieren inyectarles más agua o pasar más agua, pueden hacerlo, pero también tienen que compensarlo de alguna manera, ya que puede ocasionar daños o incluso
cruza pues la otra propiedad, o sea, da paso a que pueda cobrarle o si necesita hacer obras nuevas, el mismo artículo 904 lo determina. También en el artículo 909, las disposiciones de las servidumbres para acueductos se aplican también a las construidas, o sea, para asegurar el acceso y la dirección de las aguas de los residuales, ya que éstas se canalizan a través de acequias o se drenan en pantanos y se filtran de forma natural. En el artículo 910, la salida de la tubería de agua, ya que la tierra se devuelve a la propiedad y los derechos exclusivos del dueño, sin obligación a devolverla. O sea, independientemente de lo que se pague por el valor del terreno, tiene que sí o sí ver la propiedad y los derechos exclusivos que tiene la tubería de agua. Y el artículo 911 dice que cuando la corriente de agua estorbe o dificulte la comunicación con los bienes vecinos para provecho personal, ya, o sea, en este caso el riego o el drenaje, los beneficiarios deberían construir puentes, canales u otras obras necesarias para evitar estos inconvenientes. En el artículo 912, los que quieran traer agua para el riego de su finca no pueden cavar en la propiedad de otro, o si el foso está arruinado, el dueño del predio dominante puede abandonarlo y puede ser el agua desviada a otro lugar. Claro que siempre uno tiene que pensar en el menor daño posible del suelo, ya que, eh, o sea, mientras no disminuya el valor comercial de los bienes que se pueden incluir en la parte de cuando tienes que hacer otra cavidad para hacer otra parte de agua, la autoridad o el juez puede dar un informe que demuestre cuál es la necesidad y la utilidad que se da a los dos acueductos ya hechos o en uno que se quiera hacer. Bueno, y por último, el artículo 913 habla de los derechos mencionados. Dice que todo agricultor ciudadano y quienes pretendan construir máquinas pueden sacar agua de ríos, lagunas o fuentes de aguas públicas o comunes. Muchas gracias. Compañera Kerly, ¿se ha dado de pronto, usted sabe si alguna vez se ha dado estos conflictos de que se riegan partes de una heredad a la otra en los predios sirvientes y dominantes? ¿Ha tenido usted alguna implicación o conoce algún ejemplo de esto? Aparte, Claro, claro. sí, o sea, de hecho eso sucede mucho, ya que, por ejemplo, en las tuberías, cuando uno no tiene conocimiento de cómo están las tuberías en tu casa o, por ejemplo, del vecino, tú no sabes si esas tuberías están dañadas o por una parte ya no sirven, no funcionan, se ocasionan que haga una fuga. Entonces, como tú no sabes, eso puede ocasionar de tu lado dinero, pues porque te puede dañar, yo qué sé, tu misma tubería, puede ocasionarte daños a ti. Entonces, claro que no es culpa del vecino en sí, porque él tampoco sabía, pero, o sea, sucede mucho que como uno no está informado bien y arregla o está pendiente de eso, o sea, ocasionan daños a los vecinos o incluso a uno mismo porque sale hasta más caro no revisar las tuberías o cosas así. Entonces, sí sucede mucho eso. Si se diera en su caso esto que está usted, eh, que nos está exponiendo, ¿usted qué medidas tomaría? ¿Qué acciones legales? ¿Denunciaría a la parte de vecindad para que arregle aquello? ¿O lo dejaría Claro, o pasar? sea, como tal, o sea, habría dos opciones. Uno puede hablar con la persona en cuestión y ver cómo se llega a un acuerdo verbal, o por lo contrario, si esa persona no quiere llegar a un acuerdo, claramente voy a acudir a las autoridades para que me solucionen el problema, ya que si esa persona no me quiere solucionar eso, yo no puedo quedarme con eso dañado o que me ocasione más pérdidas a mí, ya que eso no es mi culpa. Entonces, eso. Muy bien, compañera Carly. A continuación,
dará inicio al siguiente articulado que le corresponde a la compañera Amy Rodríguez. Y nada, Amy, tienes la palabra. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre los artículos 914 al 923. El artículo 914 nos dice que cuando estas aguas en una olla hidrográfica distinta de las de su origen, que no pueden ser restituidas al cauce primitivo, estas deberán devolverse después de ser usadas a cualquier otro cauce público. El artículo 915 nos dice que el beneficiario de las aguas que procedan vertientes situadas en terreno ajeno, la ejecución de las obras que se necesite para acrecentar el caudal de las vertientes, esto se sujetará al dispuesto que habla la ley de aguas. En el artículo 916 nos habla de que si el que abriere una toma o acequia con el ánimo de traer aguas, abandona la obra por más de un año, esto da a entender que ha renunciado a su derecho y tendrá cualquier otro la facultad de abrir una nueva toma o acequia. El artículo 917 nos habla de la servidumbre legal de luz, que tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera, ya sea cerrado y techado, pero no el de darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no. Y el artículo 118 nos dice que no se puede abrir ventana o tronera de ninguna clase en ninguna pared medianera sin consentimiento del condueño. El dueño de una pared no medianera puede abrirlas en ella el número y de las dimensiones que él quiera. Si la pared no es medianera, sino una parte de su altura, el dueño de la parte no medianera goza igual derecho de esta. Esto quiere decir pues que si la pared, ¿verdad?, que separa ya sea de una casa a otra es compartida, ambos dueños tienen el mismo derecho y no pueden hacer cualquier obra ni nada sin el consentimiento del otro. El artículo 919 nos habla de la servidumbre legal de la luz, que está sujeta a las condiciones que van a expresarse. Primero, la ventana tendrá rejas de hierro y una red de alambre cuyas mallas tengan 3 centímetros de abertura o menos. Y segundo, que la parte inferior de la ventana distanciará del suelo de la vivienda a que la luz 3 metros a lo menos. El artículo 920 nos dice que el que goza de la servidumbre de luz no tendrá derecho para impedir que el suelo vecino se levante una pared que le quite la luz. Esto quiere decir pues que si el vecino tiene derecho sobre el suelo y él quiera levantar una pared, puede hacerlo. El artículo 921 nos dice que si la pared divisoria llega a ser medianera, cesa la servidumbre legal de la luz y solo tiene cabida la voluntaria determinada por mutuo consentimiento de ambos dueños. El artículo 922 nos dice que no se puede tener ventanas, balcones, miradores o azoteas que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no, a menos que se interponga una distancia de 3 metros. Esta distancia se medirá en plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana, balcón, etc. Y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, siendo ambos planos paralelos. Si esas no están en planos paralelos, se aplicará la misma medida a la menor distancia entre ellos. Y por último, el artículo 923 nos habla de que no hay servidumbre legal de aguas lluvias. Los techos de todo edificio deben verter sus aguas lluvias sobre el predio mismo al que pertenecen, sobre la calle o camino público, y no sobre otro predio, sino con la voluntad de su dueño. O sea, las aguas deben caer ya sea en su mismo predio o en espacio público y no sobre el predio de alguien más. Muchas gracias. Compañera Amy, dígame usted en base a los apuntes que usted ha leído, por ejemplo, si en una pared medianera hay un derecho de vistas que está en este caso no está dentro de los 3 metros que da la norma, y esa ventana que no debe construirse en sí da a su habitación, da a su casa, y tiene vecinos curiosos que le empiezan a ver, empiezan a violar su derecho a la intimidad. ¿Usted cree que eso sería factible, eso se puede dar? O sea, en este caso se puede construir
una ventana con derechos de vistas hacia su casa, si está dentro de los 3 metros, ¿se puede construir o no se puede construir? Pues por lo que dice la norma, se puede construir ventanas o balcones, pero tienen que estar a distancia de 3 metros. Si no está, pues, y da un modo de medir esa distancia, si sea plano o no. Y pues si está a los 3 metros, pues sí es posible. Establecía también el doctor, más que una pregunta, es un dato que traigo a colación. Establecía el doctor que es ilegal en este caso. Es ilegal a menos que, que esté dentro de nuestros 3 metros, es construible, pero si ya accede o pasa, ya es algo ilegal, que incluso está penado en en el COIP, y el municipio en este caso puede tomar acciones legales porque no está permitido pues que mi ventana dé hacia el terreno de la vecindad. En este caso, muy bien su parte, señorita Amy, está todo corroborado bajo la norma. ¿Tienen alguna pregunta de pronto, compañeras? Compañera Kelly o Andrea, para Amy. No por el momento, ya mismo lo que termines tu parte, podemos hacer unas preguntas entre todos y a ver qué hemos aprendido de los artículos. Ok, pues si no hay preguntas, daré yo lectura al articulado que me corresponde, que viene a ser desde el artículo 924 al artículo 932, mismo que inicia en el parágrafo 3 de las servidumbres voluntarias. El artículo 924, en este caso, el legislador nos estableció que cada cual podrá sujetar su previo de las servidumbres de que quiera y adquirirla sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños, con tal de que no se dañe en ellas el ornato público ni se contravengan las leyes. En este caso, muchas veces se compran unos terrenos y no dan aquellos terrenos una salida a la carretera, o no dan salidas, más que nada carreteras, que es por donde se necesita transcurrir o se necesita salir. En este caso, nosotros estamos no a expensas de lo que quiera darnos ese predio dominante, o sea, ese predio sirviente, el paso, sino que es un derecho nuestro, a pesar de que sea voluntaria esta servidumbre. Luego dice también que estas servidumbres de esta especie pueden adquirirse por sentencia del juez o en casos previstos también por las diferentes leyes que concurran en el mismo. Con el siguiente artículo del 925, el legislador estableció que si el dueño de un predio establece un servicio continuo y aparentemente a favor de otro predio que también le pertenece y enajenará después, lo venderá, por ejemplo, uno de ellos, o pasan a ser de diversos dueños por participación, subsistirá el mismo servicio con el carácter de servidumbre entre los dos predios. Es decir, a menos que en el título constitutivo de la enajenación o de la partición se hayan establecido expresamente otra cosa, ambos dueños pueden, el mismo dueño puede tener ambos predios. Por ejemplo, si en un terreno que yo tengo el terreno contiguo hay una servidumbre de paso y en el otro lado está un terreno también que me gusta, yo puedo también comprarlo y entonces esa servidumbre quedaría en mis manos, en el predio mío. Es lo que más o menos nos explicó el legislador en el 925. En el 926 se establece que las servidumbres discontinuas, es decir, las que no están en movimiento, no están en continuo movimiento, como podría ser una servidumbre, en este caso la que se utiliza muchas veces en carreteras, que no hay un flujo constante de vehículos, sino que los coches tienen una cierta determinada trayectoria. Eh, Dice que estas servidumbres de todas clases y las servidumbres continuas
no aparentes solo pueden adquirirse por medio de un título. Ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas. Es decir, si no tiene el título, no se puede constituir, no da lugar. Las servidumbres continuas, en este caso, y aparentes, sí pueden adquirirse por título o por prescripción de 5 años contados como para la adquisición del dominio de los fundos. En el artículo 927, el título constitutivo del que hablaba ahora, este título constitutivo puede suplirse por el reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente. Aquel que nos dé el paso nos puede, en este caso, como dice la norma, darnos el título constitutivo. La destinación también la pueden hacer en el artículo 925, también puede servir de título. En el artículo 928, el título o la posesión de la servidumbre por el tiempo señalado en el artículo 926 determina los derechos del predio dominante y las obligaciones del predio sirviente. Como he establecido antes, no siempre el predio sirviente está obligado a dar paso. Pueden haber conflictos a veces entre ambas partes porque el uno quiera dar paso y el otro no quiera dar paso. Fue una vez un ejemplo que yo le planteé en clase al doctor, que si en esa parte de la servidumbre se había dado un delito, yo quería quitar aquello, tengo que seguir un proceso largo para que esto se dé. En este caso, pasando al parágrafo 4 de la extinción de las servidumbres, en el artículo 929, las servidumbres, el legislador nos ha establecido que se extinguen primero por la resolución del derecho que las ha constituido. Es decir, una vez que ya el derecho está planteado, ya deja de haber esta servidumbre. Segunda, por la llegada del día o el cumplimiento de la condición, si se ha establecido alguna de las partes, alguna condición. Tercero, por la confusión o por la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño, así como cuando el dueño de uno de esas heredades, de esas servidumbres, compra al otro, perece la servidumbre. Y si por nueva venta se separan, no revive, salvo el caso del artículo 925, como lo había explicado. Por el contrario, la sociedad conyugal adquiere una heredad que debe servidumbre a esta misma heredad de uno de los dos cónyuges. No habrá confusión, sino cuando disuelta la sociedad, se adjudiquen ambas heredades a una misma persona. Es decir, si mi mujer tiene el terreno A y yo tengo el terreno B, y entre medias hay una servidumbre de paso, si estamos en conflicto entre los dos, una vez que se ha disuelto este conflicto, qué sé yo, nos estemos divorciando, cada uno cogerá su parte del terreno y esta heredad, esta servidumbre de paso quedará establecida. 4, por la renuncia del dueño del predio dominante. Se puede dar también que aquel no quiera que se siga dando esa servidumbre. Quinto, por haberse dejado de gozar 10 años. Y esto es importante también porque si no está de uso ya aquello se pierde. Entonces, en las servidumbres discontinuas corre el tiempo desde que han dejado de gozarse. En las discontinuas, en las continuas, en cambio, corre el tiempo desde que ha ejecutado un acto contrario a la servidumbre. Qué sé yo, construir a lo mejor una pared en plena mitad de una pared de paso, en plena servidumbre de paso, aquello no es viable y puede darse como un motivo de extinción. En el artículo 930, el legislador estableció que si el predio dominante pertenece a muchos, es proindiviso, el goce de uno de ellos interrumpe la prescripción respecto de todos, y si contra uno de ellos no puede ocurrir la prescripción, no puede ocurrir contra ninguno. Es decir, que este bien está también, si uno no tiene acceso, el resto se molesta y no tendría que tener acceso tampoco. Luego en 931, si cesa la servidumbre por hallarse las cosas en tal estado que no sea posible usárselas, se revivirá desde que deje de existir la imposibilidad, con tal de que esto suceda antes de haber transcurrido 10 años. Es decir, no tiene que haber transcurrido este tiempo, sino habrá una posible extinción de la servidumbre. Y por último, para cerrar este título, este parágrafo cuarto,
de las servidumbres por la extinción, se puede adquirir y perder la prescripción, o sea, por prescripción, por un modo particular de ejercer la servidumbre, desde la misma manera que podría adquirirse o perderse la servidumbre misma. Es decir, que así del modo que lo recuperas, del mismo modo la puedes perder. Son los 5 pasos de extinción de servidumbre que se puede analizar en este caso. Si que tienen alguna duda, alguna pregunta o algún ejemplo o algo que quieran traer a colación, pueden ahora hacer uso de la palabra. Lo que tú decías sobre lo de la heredad de los cónyuges, o sea, quisiste decir que si están casados, ¿verdad? Y ellos dos adquieren una propiedad o lo que sea, asimismo, si los dos se separan, se supone que se divide la propiedad en mitades iguales, ¿verdad? Porque ya ellos están casados, entonces lo compraron por igual. O también hay el caso que no sé si una persona por separado, o sea, uno de los dos cónyuges compra o adquiere una propiedad antes de estar casado, eh, no sé, cuando ya se casa, no, ¿cómo se dice? No incluye ahí mismo o es diferente la separación, como quien dice, de bienes. O sea, mientras están casados no discurre este problema. El problema viene cuando ya se da la disolución de la sociedad. En este caso, si un ejemplo, estamos casados yo y Andrea, por ejemplo, ¿no? Tenemos una hacienda y eso en común, pero al lado hay otra hacienda que ella se quiere comprar, pero o sea, compró la otra hacienda también y la hacienda es en principio de los dos, pero una vez que ella se le acaba el amor y todo eso, quiere irse a la otra hacienda, entonces entra aquí el papel de la servidumbre, porque dice, oye, esa es mi hacienda y yo necesito mi hacienda y mis trabajadores van a pasar por esta servidumbre de paso, entonces dividimos la sociedad conyugal y en este caso pues quedaría dividida. Si la hacienda es de los dos, no se da este caso, no se da una extinción de la servidumbre. Pero si se llega a efectos de dividir la sociedad conyugal y ella quiere ese predio A y yo quiero el predio B, quedaría entonces dividido por la servidumbre de paso. Y muchas veces se dan estos temas cuando tienen heredades contiguas, tienen heredades juntas, que mucha gente trata de embarazar, trata de impedir que no se pase por su territorio, por sus predios, no pase mucha gente, porque muchas veces aprovechan de los frutos, cogen los frutos, muchas veces algunos, si tienen, qué sé yo, zonas rurales, tienen animalitos, qué sé yo, gallinas o cosas, sí, bueno, gallinas se puede decir, se les roban las gallinas o se dan estos conflictos, entonces por eso muchas veces se dan las extinciones de la servidumbre y por las 5 causales más que yo he leído. Eh, Eso sería en sí un pequeño análisis de todo el articulado que nos ha tocado y a mi parecer yo creo que si no tienen alguna otra pregunta o si no tienen un caso de exponer o alguna cosa, podríamos dar por concluida esta reunión a efectos de que tenga el doctor constancia y que se entregará el día de mañana 17 de agosto. Entonces, no va a haber ninguna pregunta, no va a haber alguna cosa que quieran interpelar o algo por el estilo, daría por concluida la reunión y ya quedaría el resto ya, que el coordinador, en este caso mi persona, suba y todo eso, como en el primer parcial. Bueno, yo creo que ha sido todo entonces, chicas. Les agradezco la participación y el análisis que habéis hecho cada una de vuestras partes y nada, será hasta mañana la próxima. En clase, cualquier duda, lo que tengan, lo que sea, le preguntan al docente y listo. Eso sería todo por hoy, chicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Hurtado.
Esto ha sido la presentación del grupo 8 y eso ha sido todo. Muchas gracias.